Alejandro Robles, secretario de Mexicanas en el Exterior del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y estoy con ustedes aquí en Círculo Político MX. El secretario de Mexicanos en el Exterior del Comité Nacional de Morena tiene como tarea la organización de la militancia que vive fuera del territorio nacional. Tenemos comités en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, y nuestra labor es precisamente esa: garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos de nuestros connacionales, tal como desde antes de jefe de gobierno lo planteó el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que reivindica al migrante porque en el pasado había un concepto profundamente discriminatorio. Se hablaba de que el mexicano que salía del país ya no tenía por qué tomar decisiones acerca de nuestro país, y ese concepto cambió desde que llega la Cuarta Transformación, y Morena es el único partido que cuenta con una cartera de esta naturaleza, una cartera que se dedica a la militancia en el extranjero. Pues es fundamental porque estamos viviendo precisamente la hostilidad de la administración Donald Trump, cuyo principal objetivo es la violación de los derechos humanos de nuestra comunidad, de nuestros connacionales. Si podemos definir la administración Trump, es precisamente a través de esta violencia que está ejerciendo, esta falta de respeto a los más elementales derechos, no solo en términos de convención, no solo en términos internacionales, sino también de su propia constitución. Lo que están haciendo es ajeno al derecho constitucional de los propios Estados Unidos, es violatorio de la Cuarta, de la Quinta Enmienda, y por eso recobra relevancia hoy esta labor de tener atención con los militantes en el extranjero y en el Estado mexicano, con la ciudadanía en general, con nuestros connacionales que han estado por décadas en una condición de apatridia porque no terminan de ejercer ciudadanía en Estados Unidos y dejan de practicar la ciudadanía mexicana. Entonces esa es la relevancia que yo que yo puedo identificar en el tema de mexicanos en el exterior, de una cartera de mexicanos en el exterior. El partido de los migrantes es Morena porque hoy quien más nos necesita es precisamente el migrante. El migrante hoy es una persona interseccional por antonomasia. El migrante, el mexicano que está en el exterior, que tiene una intersección, pues es quien más nos necesita, como pueden ser lo que hoy estamos viviendo. ¿Quiénes son las víctimas de las redadas de ICE? Pues son los connacionales, pero los connacionales que tienen un origen indígena, porque es racial. Las redadas que están haciendo son campañas de limpieza social que afectan principalmente a quienes no cumplen un patrón eurocéntrico. Entonces, tenemos casos muy drásticos donde deportan incluso a ciudadanos americanos por el simple hecho de no ser blancos. Entonces, esa es la prioridad hoy por hoy. Quien más nos necesita es el mexicano que está en territorio estadounidense enfrentando la inclemencia de la administración de Donald Trump. Imagínate una mujer mexicana indígena, todo lo que está enfrentando. Si hoy en nuestro país enfrentamos esta discriminación, si hoy en México hablamos de racismo, de clasismo, imagina lo que es estar en un territorio que es estructuralmente hostil para nuestro pueblo. Entonces yo puedo apreciar que eso es el significado que hoy tienen los migrantes para la Cuarta Transformación y particularmente para nuestro partido. Que haya una afiliación de nuestros connacionales o naturalmente coadyuvar en la defensa de nuestra comunidad, estar siendo coadyuvantes de este servicio exterior que hoy tiene la misión de ejercer su función de protección. No tanto jugarle a la diplomacia, sino poner el énfasis en su rol de protección a nuestra comunidad. Entonces, eso es uno de nuestros propósitos, ser coadyuvantes en esta labor, advertirle dónde hay un connacional que está en un centro de detención y que está siendo desatendido, o que sus familiares están preguntando por él y que se encuentra en tránsito, en un contexto de movilidad
Esos son nuestros propósitos. En Morena, que logremos afiliarlos por primera vez, que tengamos nuestro padrón de mexicanos en el exterior, cumplir con nuestra meta, que son 30,000 mexicanos afiliados a Morena que viven fuera del país, y contar con un comité, al menos en toda la Unión Americana. Hoy tenemos 30 estados de la Unión Americana con un comité de Morena, y si tú me dices que están haciendo los de Morena, yo te puedo decir que están viendo cómo le llevan alimento a aquella persona que no está pudiendo ir a trabajar, que tuvo que dejar de ir a trabajar por temor de ser aprendido, porque saben que el ICE está, o estas hordas que no precisamente son el ICE, pero que están trabajando en funciones de ICE, y que por cada mexicano pide una compensación de $1,000. Eso es lo que estamos teniendo en consideración, y tenemos como propósito tener esa gran red global, pero particularmente hoy en Estados Unidos, para que estén haciendo lo que todo militante de Morena tiene la obligación de hacer, que es ayudar y estar con quien más nos necesita. Porque nuestro concepto es democrático. Morena surge precisamente ante la tiranía del territorio, y la democracia pone el énfasis en la persona, en el ser humano, y ahí donde está el pueblo de México, ahí está. Donde haya un mexicano, ahí está su patria. Hoy podemos poner de ejemplo lo que yo llamo la patria digital, que es la agencia digital, que ya nuestros connacionales, sin necesidad de ir físicamente a una oficina, puedan sustanciar trámites y procedimientos. Esto significa, si tú estés en Siberia, en Groenlandia, en Nueva Zelanda, donde quiera que se te ocurra, porque así somos los mexicanos, no conocemos frontera alguna, ahí podamos estar ejerciendo nuestros derechos políticos, sociales, económicos y culturales. El gran poder que tiene nuestro pueblo en la cultura lo podemos apreciar en Estados Unidos. Va a soportar nuestro pueblo el rigor de la administración Donald Trump, porque tiene un gran poder que se manifiesta en la danza, en la música, en la comida. Es decir, Estados Unidos sería inexplicable sin la presencia cultural del pueblo mexicano. El voto libre, secreto y directo, tal como lo ordena la Constitución. Durante décadas el viejo régimen se opuso al libre ejercicio de los connacionales, particularmente los que menos tienen, porque sabían que eran votos críticos, porque tuvieron que abandonar el país precisamente por el hambre o por la ausencia de Estado de Derecho, por la inseguridad que hubo, y pues naturalmente era un voto de castigo. Y hoy nosotros nos proponemos que podamos garantizar que todos nuestros connacionales puedan votar, y por eso estamos planteando que sea un voto anticipado, que se pueda realizar con matrícula consular, con pasaporte o con credencial de elector, para ampliar y facilitar, que sea lo más flexible posible el voto. Y para nosotros el voto es fundamental, porque hoy si vas con nuestro connacional que está viviendo estas hostilidades, pues te va a decir que no va a apreciar como su prioridad el votar. Pero si ya lo vemos con frialdad, el origen de todos los derechos y de la conquista de los derechos atraviesa necesariamente por el ejercicio del sufragio. Entonces, si nosotros garantizamos el voto anticipado, libre, secreto y directo a través de matrícula consular, pasaporte o INE, vamos a garantizar que vote un número muy importante de connacionales que al día de hoy no han podido votar con el voto postal y el voto electrónico. Pues hay sobre todo quien encabeza y de manera impecable esta tarea, pues es la Presidenta de la República, que instruyó a los cónsules destinarse tiempo completo a la tarea de protección consular, y que hoy les instruye la atención personal y directa a nuestros connacionales. Hay un día ya que los consulados deben tener para recibir a el migrante. Así como en México les decimos a los alcaldes que necesitan el Día del Pueblo, igual Claudia, ya la Presidenta de la República, ordenó a los cónsules tener el Día del Cónsul con el pueblo. Entonces eso es un gran avance, porque las oficinas consulares del viejo régimen
eran exclusivamente diplomáticas y le tenían la puerta cerrada a nuestros connacionales. Y cuando tenían que llegar por un trámite consular, le decían, pues ve por tu cita. Y se desentendían. Entonces, hoy hay un cambio en desde que llega la Cuarta Transformación, hay un chip que es lo más sagrado que hay, es la atención al connacional, porque dicho sea de paso, son los que menos tienen, los que más. Hoy, los más de 60,000 millones de dólares que año con año se han venido recibiendo en el país y que sostienen nuestra economía, es precisamente de quienes están en la construcción, quienes están en el campo, quienes están realizando los trabajos esenciales y que sacrifican mucho de su modo de vida con tal de estarle enviando a sus seres queridos. Entonces, eso es lo que podemos apreciar hay para defender a nuestros connacionales. Y ahí está también Morena. Los militantes de Morena pues son quienes le llevan los temas a los cónsules para resolver, porque muchas veces las víctimas no se animan ni siquiera a ir a pedir la intervención del Estado mexicano porque tienen miedo de ser revictimizados. Hay una inversión importante hoy para el servicio exterior para que tengan esta posibilidad de ser apoyados. Y te voy a comentar algo que más aprecia el migrante en el exterior, es que sus familias en el interior estén mejor. Hoy te dicen, ¿sabes qué? Yo no le he podido, sobre todo en estos momentos, ¿sabes qué? Yo durante la pandemia pude enviar hasta el 20% de mi ingreso, que tenía trabajo extra, porque los únicos que trabajaban era nuestro pueblo, porque estaban en el campo, en la construcción, en los trabajos esenciales, quienes llevaban la comida literalmente a la puerta, pues era nuestro pueblo y tenía más trabajo y mandaba más remesas. Hoy se contrae precisamente porque no puede salir a trabajar y dicen, pero tengo la tranquilidad de que pues mi sobrino está construyendo el futuro, mi mamá está recibiendo su pensión universal, mi tía está con la pensión de discapacidad. Entonces ese tema también tiene muy satisfechos a nuestros connacionales, o al menos con esa tranquilidad. La seguridad universal, la salud, el sistema de salud universal también, aunque esta transición es pesada, pero nadie tiene la preocupación de no contar con servicio de salud de nuestro país. Y la otra, pues esta inversión que se está haciendo en la plataforma electrónica de la agencia digital para que nuestros connacionales no tengan que ir porque por más que tengamos la red consular más grande del mundo en Estados Unidos, con 53 oficinas consulares, de todas formas hay muchos de nuestros connacionales que les queda lejísimos el consulado. Entonces ya hoy que puedan realizar los trámites de la doble nacionalidad, los trámites del menaje a través de la agencia, pues es también un gran apoyo, porque imagínate cuánto te ahorras o cuánto tienes que invertir para ir al consulado. No solo es el gasto de la distancia, sino el tiempo que tú estás dejando de trabajar, porque en Estados Unidos es particularmente oneroso, el tiempo literalmente es dinero. Entonces no solo gastan en ir, sino dejan de trabajar ese día y el pago por hora es muy gravoso. Entonces esas son las formas en las que ha podido, en esta contingencia que está viviendo nuestro pueblo, operar y aportar el Estado mexicano a nuestra comunidad en el exterior. En estos primeros meses pues hay esa reivindicación del connacional, por ejemplo, la red de Finabien, que está apoyando a nuestros connacionales, lo que era Telecom Telégrafos, desde la administración pasada con el presidente López Obrador, se decreta la creación del brazo financiero del migrante, que es el Finabien. Entonces eso es uno de los logros que al día de hoy, incluso ante el impuesto a la remesa, hoy la tarjeta Finabien es un instrumento que apoya a nuestros connacionales para enviar libremente porque es una cuenta doble, una cuenta que tienes tú mismo aquí y una cuenta que tienes acá, y entonces eso te salva el tema de los impuestos, el impuesto a la remesa. Entonces hay pensados estas políticas
Y hoy México Te Abraza también para quienes están en condición de retorno, que no solo estamos hablando de deportaciones, hay alrededor de 60,000 deportados a la fecha desde que entra la administración Trump, pero hay un número importante que no se está contando de connacionales que ya incluso vienen con su ciudadanía estadounidense y tienen muchos beneficios como personas en retorno gracias al programa México Te Abraza, que es una respuesta de Estado que nuestro país, que instruye la presidenta Claudia Sheinbaum y que hace que todas las instancias de todos los órdenes, de todos los niveles, pongan atención y prioridad en el mexicano que viene que está en condición de retorno. Pues es decisivo ahora que puedan votar, porque ese es uno de los propósitos. Incluso sin el voto directo, tienen un poder tremendo porque influyen. ¿Sabes qué? Yo estoy en Los Ángeles, estoy enviando remesas, le digo a mi mamá, oye, no se te vaya a ocurrir darle el voto a los que van a regresar, ¿no? Entonces, tienen una gran influencia multiplicadora. Es decir, un migrante te equivale al menos 3 ciudadanos dentro de nuestro territorio. Y de lograrse el voto de los mexicanos en el extranjero de manera libre, secreta y directa, a través de los consulados, pues imagínate que solo voten los que tienen INE, 1,000,000. 1,000,000 es importante. Entonces, por eso nosotros tenemos que atender especialmente a nuestros connacionales para que no caigan en el lavado de cerebro que le han hecho a muchos de nuestros sectores. Me refiero a casos como el tema de que ahora resulta que las feministas son las de derecha, que durante décadas se la pasaron negando el libre ejercicio de las mujeres sobre su cuerpo. Igual nos puede pasar con el tema de los migrantes, que ahora la derecha diga, no, que regrese el viejo régimen. Pues no, que tengan muy claro nuestros connacionales que solo en esta administración, solo a partir de la llegada de la Cuarta Transformación sucedió algo sin precedentes en este país, que fue el decremento en el número de pobres en México. Yo nazco en 1982, desde ese año a la fecha solo sabía de un número mayor de pobres en México, sexenio tras sexenio. Más de 60 millones de mexicanos hundidos en la pobreza, y hasta que llega López Obrador y termina su sexenio y atiende las causas de la violencia y de la desigualdad, salen por primera vez 10 millones de mexicanos de esa condición de pobreza. Entonces, que tengan muy claro nuestros connacionales los grandes logros y que no se dejen guiar por toda esta basura que llega por los WhatsApp o por las redes sociales, que ya no necesariamente solo son benditas redes, sino ya también traen mucha, ¿cómo le llaman a la misinformación? Fake, no, ay, se me olvidó el nombre cuando te saturan de información basura, es infodemia, la infodemia, ¿no? Entonces, eso es muy importante para nosotros, que los migrantes no traten de reivindicar a su opresor, sino que realmente tengan la conciencia, que además la tienen, Yo creo que uno de los sectores más politizados en Estados Unidos, uno de los sectores más politizados de nuestro pueblo es el que vive en el exterior. Muchas veces el estar fuera de la caja les permite tener una claridad mayor, porque aquí estamos muchas veces inmersos en lo que nos están bombardeando los medios tradicionales, lo que dice López Dóriga, Lore de Mola, en fin, los mismos de siempre, Ciro Gómez Leiva, todas estas personas que en el pasado aplaudían la opresión al pueblo y que hoy ponen el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque sus jefes están teniendo que pagar los impuestos que antes no pagaban, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros creemos que es una comunidad muy poderosa, la de nuestros connacionales, es el único grupo en condición de desventaja que nunca pide y siempre está aportando. Yo podría resumir, ahí está su fortaleza, ahí está la capacidad que tiene de influir en el curso de nuestro país. Pues como el periodo donde se hizo realidad el ejercicio militante desde el exterior, que se logró el voto de los mexicanos en el extranjero, que logramos
poner énfasis en el libre ejercicio de los derechos de nuestros connacionales, que no importa dónde nos encontremos, ahí donde esté un mexicano, ahí está la Constitución, y el Estado de la Cuarta Transformación se encarga de que sean justiciables, que sean practicables y que puedan realmente tener el derecho a su patria, el derecho a su nación, y que donde estén ellos afrontando un agravio, ahí intervenga nuestro país para reivindicarlos y dejar a salvo la dignidad de cualquiera de nuestros connacionales que se encuentra fuera de territorio nacional.